Bueno, buenas. A continuación explicaremos la actividad número 4 de la materia tributario 2. Mi grupo está conformado por Dulce Ramírez, Brian Díaz y quienes habla David Pulido. Bueno, en el tema de la introducción, mediante el presente trabajo se da a conocer brevemente los temas relacionados con la renta bruta, las deducciones de renta, las deducciones generales y especiales, las provisiones que recaen sobre las reducciones, sus limitaciones y lo que no es posible deducir del impuesto de renta y complementarios, además de la renta exenta. Lo anterior con el fin de no cometer errores pues, a la hora de elaborar declaraciones de renta para personas naturales o jurídicas y teniendo un conocimiento fiable y robusto que nos permita realizar un buen trabajo. Los objetivos, el objetivo general pues, es comprender los conceptos tributarios de personas naturales y jurídicas, y los objetivos específicos es conocer qué es la renta bruta y qué es una renta y qué rentas son especiales. Y en segundo lugar, comprender las deducciones del impuesto de renta y complementarios. A continuación se explicará el punto número 1 y el punto número 3 a cargo de mis compañeros. Bueno, vamos a leer un poco sobre lo que es la renta bruta. Entonces, bueno, para empezar, son los ingresos que pues recibe un contribuyente, descontando pues el costo directo de los bienes y servicios que se requieran pues para su obtención. Asimismo, esta renta pues está compuesta por la suma neta de los ingresos netos que hayan sido realizados durante el año o periodo grabable. Bueno, la determinación de la renta bruta en la enajenación o venta de activos y el valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios. ¿Qué pasa aquí? Que cuando los ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia que existe entre el ingreso total que viene de estas operaciones y el costo imputable de los bienes vendidos, siempre que este costo pues esté debidamente sustentado con comprobantes de pago. Bueno, el precio de la enajenación debe ser el valor comercial debe ser valor comercial realizado, y este será el fijado por las partes. Para estos efectos será parte del precio el valor comercial de las especies recibidas, el cual pues corresponde al precio comercial promedio para bienes o servicios de la misma especie en la fecha de su enajenación. ¿Qué es el saneamiento de bienes raíces? Bueno, los contribuyentes podrán ajustar al valor comercial los bienes raíces que posean al 31 de diciembre de cada año. El valor correspondiente a la diferencia entre el costo fiscal ajustado y el valor comercial en la fecha antes mencionada, es decir, al 31 de diciembre, no generará renta por diferencia patrimonial, ni ocasionará sanciones, ni será objeto de requerimiento especial, ni de liquidación, ni revisión de aforo. Bueno, las rentas brutas especiales. Bueno, dentro de las rentas brutas especiales tenemos, por ejemplo, la renta de los socios, accionistas o asociados, que pues es la parte de los dividendos o utilidades o participaciones que ellos reciben. También tenemos la renta bruta especial en la enajenación de activos biológicos. Entonces, primero, para los obligados a llevar contabilidad se determina esa renta bruta por la diferencia entre el ingreso realizado y los costos determinados. O también, para aquellos que no están obligados a llevar contabilidad, esa renta bruta se determina por la diferencia entre el ingreso realizado y el costo de los activos biológicos. Bueno, la renta bruta en compañías de seguros de vida. Bueno, al total de los ingresos netos que se obtienen durante el año o periodo grabable se le suma el importe que al final de ese año o periodo grabable haya tenido la reserva técnica, y del resultado de esa suma se restan pues las partidas correspondientes a conceptos como el importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta, el importe de los siniestros avisados hasta concurrencia de la parte no reasegurada debidamente certificada por el revisor fiscal, el importe de las primas de reaseguro cedidas en Colombia o en el exterior, el importe de los gastos por salvamentos o ajustes de siniestros, el importe que al final del año periodo grabable tenga la reserva técnica. Bueno, otra de las rentas brutas especiales, pues tenemos la renta bruta en contratos de renta vitalicia. Entonces, el precio total que se pague por la renta vitalicia constituye renta bruta para quien lo recibe. Asimismo, la pensión periódica constituye renta bruta para el beneficiario y pues se estima en un porcentaje anual del precio o capital pagado equivalente a la tasa de interés sobre depósitos bancarios a término. Y pues si la pensión periódica excede del porcentaje pues anterior, entonces pues cuando la suma de los excedentes de cada año iguale al precio o capital pagado para obtener la pensión periódica, se considera como renta bruta la totalidad de lo pagado por pensiones de allí en adelante.
Y pues las indemnizaciones por incumplimiento originadas en la resolución del contrato de renta vitalicia son también renta bruta. Todos a continuación daremos desarrollo al punto 2 de la actividad 4 de Derecho Tributario 2. ¿Qué es deducción y cuál es la diferencia con el llamado costo fiscal? Entonces decimos que los costos fiscales son todas las erogaciones necesarias en el que incurre una persona para producir un bien o prestar un servicio durante un periodo fiscal, los cuales son recuperables en el momento de la venta del bien o la prestación del servicio. Las deducciones fiscales son gastos en los que incurre una persona para apoyar la producción de un bien o prestación de un servicio durante un periodo fiscal, y estos no son recuperables, solo constituyen apoyo en las actividades. ¿Cuándo se entienden realizadas las deducciones? Para obligados a llevar a la contabilidad se entienden realizadas las deducciones en el momento que son reconocidas con ocasión de aplicación del devengo o causación, es decir, sin importar que se haya realizado el pago, se deben reconocer en las cuentas por pagar. Para los no obligados a llevar contabilidad, entonces en el momento de extinción de la obligación o en el momento del pago como tal. ¿Cuáles son los principios básicos de la aceptación de deducciones? Entonces, la relación de causalidad con el objeto social o actividad productora de renta. ¿Qué quiere decir esto? Que la deducción debe ser causa de la actividad que genera la actividad productora de renta. Deben ser proporcionales a los productos y servicios. Es decir, que si se realiza un producto o se presta un servicio de cierto valor, pues la deducción debe ser proporcional a ese valor. Deben ser necesarios para la consecución del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que corresponder realmente a la consecución del ingreso dichas deducciones. Deben ser necesarios para la consecución del ingreso y deben estar debidamente soportados. Principales deducciones especiales y prohibiciones de no deducción frente al impuesto a la renta. Según el artículo 118 del Estatuto Tributario, no constituirá deducción en el componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros ni ajustes de diferencia en cambio. Solo podrá deducirse intereses generados con ocasión de deudas. Monto total promedio durante el año gravable no debe exceder el triple del patrimonio líquido del contribuyente. Para las sociedades de construcción de proyectos de vivienda, la ley 1537 de 2012, entonces solo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, monto total del promedio, en promedio 4 veces el patrimonio líquido, determinado por el año gravable inmediatamente anterior. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre aquellas deducciones a las que pueden acceder los contribuyentes, en este caso las personas naturales asalariadas en el momento de realizar su declaración de renta. Bueno, entonces primero que todo pues es importante tener en cuenta que de acuerdo a la ley 1607 del 2012, las personas pues deben clasificarse en las siguientes categorías tributarias. Entonces tenemos los empleados que se pueden clasificar en asalariados y contratistas, y los contratistas se pueden asimismo pues subdividir en profesionales liberales o servicios técnicos. También hay otras categorías como los trabajadores por cuenta propia y otros contribuyentes. Nos vamos a enfocar en los empleados asalariados. Bien, ¿quiénes conforman este grupo? Lo conforman las personas que cumplen con los siguientes requisitos: aquellos que son residentes, aquellos que tienen vinculación laboral o legal y reglamentaria con algún empleador, y aquellos cuyo 80% de sus ingresos o más provengan de la relación laboral, sin importar si lo recibido constituye salario o no para efectos laborales. Bien, ¿cuáles serían en este caso pues las deducciones del impuesto de renta que pueden pues realizar o a las que pueden acceder las personas asalariadas? Entonces, en primer lugar, pues tenemos los intereses o corrección monetaria de los préstamos para adquisición de vivienda. Este pues puede ser leasing o crédito con un límite anual de 1.200 pues VTs. Bueno, otro deducciones, pagos pues a medicina prepagadas como Cosmética, Cosanitas o seguros de salud como Liberty, Allianz. Entonces estas son pues entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependientes. Bueno, asimismo pues está el gravamen a los movimientos financieros, y el famoso 4 por mil, y pues acá pues hasta un 50% de lo que se ha pagado en transacciones con este impuesto pues se puede deducir. En las donaciones, hasta el 25% del valor donado a entidades sin ánimo de lucro
calificadas en el régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios, y a las entidades no contribuyentes de los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. También los aportes voluntarios en fondos de pensiones obligatorias en un porcentaje no mayor al 25% del ingreso laboral o tributario anual y que no exceda pues los 2.500 VTs. También pues está los ahorros en fondos de pensiones voluntarias con un límite de hasta el 30% del ingreso laboral o tributario. Y los aportes a cuentas AFC, entonces pues ahorro para el fomento de la construcción, acá pues se puede deducir hasta un valor que adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias no exceda el 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario pues del año.